Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Continuando con el pasaje, versículo 47, dice la palabra que cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó en él con toda su familia. Hay muchas personas que buscan a Jesús hoy para recibir las bendiciones del reino de los cielos. Pero cuando dejan de recibir esas bendiciones, dejan de creer en Dios. Y lo mismo ocurría en los tiempos de Jesús. Él era seguido por multitudes que al ver las señales que realizaba, los seguían y lo buscaban únicamente para que les hiciese algún milagro, pero no para seguir sus enseñanzas. Sabían que tenía poder para sanar enfermos y hacer toda clase de milagros, pero no creían que fuera el Hijo de Dios. Les costaba creer que un hombre tan sencillo como Jesús, hijo de José, de María, carpintero, fuese el Salvador del mundo, el Mesías. Ellos tenían en su mente la idea de que el Mesías llegaría a la tierra como un príncipe conquistador y no como un humilde carpintero. Para creer en Jesús, debemos dejar de lado nuestras expectativas humanas y creer y actuar con fe. Lo que Jesús te ofrece es más grande de lo que esperas. Hoy en día muchas personas cometen el mismo error. Cometemos el mismo error, ya sea porque buscan a Dios solo cuando necesitan un milagro en sus vidas o porque buscan a Dios únicamente por las bendiciones que pueden recibir. Y podríamos resumir esa actitud como creo en las buenas y dudo en las malas. Esa historia tiene una lección de fe que muchas veces pasamos por alto. El funcionario del rey ya sabía que Jesús tenía el poder de sanar. Por eso lo había buscado. Por eso le rogaba con insistencia que bajara con él hasta su casa. Y las palabras de Jesús tocaron su corazón de una manera muy profunda. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Jesús también dice en uno de los evangelios: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Está hablando de ti y de mí. Está hablando de las personas que no vieron a Jesús, pero creyeron por fe. Bienaventurados los que no vieron, no hemos visto los milagros de Jesús, pero por la fe creemos. Jesús esperaba que este hombre creyera en su poder antes de ver el milagro. Y para Jesús no era necesario ir hasta donde estaba el joven enfermo. Jesús solo necesitaba que el Padre creyese con fe y el milagro ocurriría al instante. Acabamos de leerlo. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Y Jesús le dice: vuelve a casa porque tu hijo vive. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. La ciudad de Caná de Galilea, donde se encontraba Jesús, estaba a 35 kilómetros de Capernaum, que es a la ciudad donde se encontraba el joven enfermo. Imagínate, te pegas horas y horas andando, porque en esa época no había coches. A menos que tuvieras posesiones, dinero, podías ir en caballo, con una carreta, pero el que no tenía esas posibilidades tenía que ir andando. Imagínate 35 kilómetros andando para que Jesús te diga:
ve que tu hijo vive. Ve a casa, vuélvete. 35 kilómetros, que andando ¿cuánto puede ser? ¿3, 4 horas? No lo sé. Depende del ritmo al que vayas. Imagínate, te das esa paliza andando para que Jesús en 15, 20 segundos te diga, vuelva a casa que tu hijo vive. Esa era una distancia que un hombre rico, como el funcionario del rey, podía recorrer en menos de 5 horas. Así que él pudo llegar a su casa para ver si el joven enfermo había sanado, pero no lo hizo. El funcionario creyó que Jesús había sanado a su hijo, tanto que no era necesario ir de regreso a casa al instante para verificarlo. Regresó con calma y llegó al día siguiente. Eso es lo curioso. El padre sabía que su hijo había sanado, pero también sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando llegó a su casa, sus siervos le dijeron a qué hora había empezado a mejorar el joven, a la 1 de la tarde. ¿Te imaginas la confirmación de fe que sintió este hombre en su corazón? Tal como él creía, el joven había sanado en el instante que Jesús lo dijo. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. La familia no creyó que el joven había sanado solamente. Ya había sanado. No necesitaban creer en eso 2 veces. Creyeron que Jesús era el Mesías. Creyeron en Jesús. Y Radio Solidaria, y este programa, y yo personalmente, y los pastores que te comparten la palabra de Dios, sana doctrina, te quieren invitar a creer en Jesús. No solo en sus milagros y en las bendiciones, sino en Jesús, en Él. Creer en que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos del pecado. No te dejes llevar por la duda o por las multitudes que no creen en sus enseñanzas, que esto es lo que enseña nuestra sociedad. Jesús desea que vivamos una fe real, que nos permita ver los milagros antes que ocurran. Si dejas tu vida en las manos de Dios y tienes una relación diaria con Él, vas a experimentar cada día la paz y la tranquilidad que vivió este padre aquel día. Esa paz de saber que Jesús puede hacer todo por ti. No olvides que para el que cree en Jesús, todo le es posible. La sociedad en la que vivimos ha decidido vivir alejados de Jesús. Y viene el dolor, viene el sufrimiento. ¿Tú qué harás? ¿Vivirás conforme a lo que dice esta sociedad, que cada vez está más distanciada de Dios? ¿O vivirás conforme a lo que dicen las Escrituras? Este hombre creyó, y su hijo recibió el milagro. Como canta Marco Barrientos en una de sus canciones, al que cree, todo le es posible.